San Roque, Texas. Un lugar donde los chismes viajaban más rápido que las balas y el silencio hablaba más alto que los gritos. Era domingo por la mañana, y los mejores de la ciudad se reunían con sus cuellos almidonados y vestidos largos, preparándose para escuchar la palabra de Dios. Pero antes de que se pudiera cantar un solo himno, un ritual diferente se desplegó en la plaza abrasada por el sol. Rosalía estaba arrodillada en la tierra, con las muñecas atadas y la cabeza inclinada. Su piel morena brillaba con sudor, su trenza oscura se adhería a su espalda como un látigo. El suelo estaba seco y agrietado bajo sus rodillas, pero ella no se inmutó. Ni cuando la señora López gritó, ni cuando el alguacil la levantó del brazo, ni siquiera cuando las acusaciones comenzaron a llover como granizo. «¡Ella robó mi broche de plata!», ladró la señora López, señalándola con un dedo bien cuidado. «Siempre me pareció sospechosa», murmuró alguien. «Es una de esas mestizas, probablemente tiene sangre indígena», escupió otro. Rosalía no habló. Sabía que sus palabras no importarían. Había trabajado para la familia López durante casi 2 años, fregando pisos, cargando ropa, durmiendo en un petate en el ático. La llamaban muchacha, aunque tenía 20 años, la llamaban afortunada por tener un tejado. Pero nunca la habían mirado a los ojos como a una igual. El alguacil, un hombre robusto con el cuello manchado de sudor, hizo un espectáculo al quitarse el sombrero. «Señora López, ¿quiere presentar cargos?» «Quiero justicia», respondió ella. Justicia en San Roque llegaba sin juicio. El alguacil asintió a 2 ayudantes. Arrastraron a Rosalía hasta las escaleras de la iglesia. La campana comenzó a sonar. Ella levantó la vista hacia la cruz blanca que brillaba contra el cielo, preguntándose si el cielo podía verla. La multitud se reunió. Los niños miraban. Las madres sujetaban los hombros de sus hijos. Los hombres murmuraban sobre dar un ejemplo. Entonces llegó el látigo. Cortó el aire y golpeó su espalda 1, 2, otra vez. Su vestido se rasgó. La sangre brotó. Su cuerpo se sacudió, pero no gritó, ni una sola vez. Mordió hasta que sus labios sangraron. Sus ojos se fijaron en la puerta de la iglesia. El pastor estaba en el umbral. La miró, luego a la multitud, bajó la cabeza y volvió adentro. Para cuando el látigo cayó por 10ª vez, Rosalía ya no podía mantenerse erguida. Cortaron la cuerda, y ella colapsó, un montón de tela rota y respiración quebrada en el césped de la iglesia. «Que esto sea una lección», dijo el alguacil, sacudiéndose las manos. La gente se dispersó. El servicio religioso comenzó. Los himnos llenaron el aire, y Rosalía quedó atrás, desechada como basura bajo el calor del mediodía. El polvo se adhería a su piel. Sus labios se agrietaron. Su espalda latía de dolor. Pero su corazón, más fuerte que el látigo, susurraba una palabra una y otra vez: resistir. El camino hacia San Roque brillaba bajo el sol implacable de la tarde. El polvo se alzaba en nubes perezosas mientras un jinete solitario se acercaba, su silueta alargándose sobre el sendero de tierra. Desde lejos parecía una sombra arrancada de la tierra, su montura un gran semental negro que se movía con un silencio inquietante. Nahual no pertenecía a ningún pueblo, ya no. Su nombre se susurraba en cantinas y tiendas militares, siempre con el mismo tono. Parte miedo, parte leyenda. Decían que era un fantasma de las guerras apaches, que había asesinado a un coronel mientras dormía, que caminaba por el desierto no para escapar, sino para castigarlo. Pero Nahual no perseguía fantasmas, no ese día. Pasó el letrero de madera de San Roque sin mirarlo. Sus ojos, oscuros y estrechos, se dirigieron al corazón del pueblo. El olor a sangre y vergüenza aún flotaba en el aire. Al entrar en la plaza, las conversaciones se detuvieron. Los hombres en los porches callaron. Las madres llevaron a sus hijos adentro. Incluso los caballos atados fuera de la cantina se inquietaron. Entonces la vio.
Rosalía yacía desplomada en el polvo como una muñeca desechada. Su espalda estaba en carne viva, la piel rasgada en franjas. Su rostro, apenas visible bajo su trenza enredada, estaba ladeado. Seguía consciente, apenas, con la respiración débil, los dedos temblando. Nahual detuvo su caballo y desmontó sin decir palabra. El sonido de sus botas en la tierra fue el único ruido en la plaza. Un hombre cerca de la tienda general intentó hablar. «Oye, amigo, ¿no puedes simplemente...?» Nahual no respondió. Se arrodilló junto a la mujer rota, sus ojos evaluando sus heridas. Con suavidad, puso 2 dedos en su garganta, luego apartó el cabello de su rostro. Algo cambió en su mandíbula. No era lástima, no era ira. Algo más profundo. Reconocimiento. La levantó en sus brazos. La multitud se agitó. Algunos dieron un paso adelante, inseguros de intervenir. «¡No es tuya!», gritó alguien. Nahual giró la cabeza lentamente, fijando su mirada en la voz. El hombre retrocedió, con las manos alzadas. «Está muriendo», dijo Nahual, su voz áspera como grava pero suave como el viento. «Eso no es tu problema», ladró el alguacil, apareciendo en el borde de las escaleras, con la mano en su funda. Nahual no se inmutó. «¿Entonces de quién es?». Nadie respondió. Rosalía se movió débilmente en sus brazos. Sus párpados temblaron, y por un instante, sus ojos se encontraron con los de él. No habló, no tenía fuerza, pero no apartó la mirada. Nahual montó su caballo con ella en su regazo. El semental se movió bajo su peso, luego giró sin comando y comenzó a caminar. Nadie los siguió, nadie se atrevió. Desde la ventana de la cantina, un hombre susurró. «Ese es Nahual, el apache». «¿El de la recompensa?», preguntó otro. $100, vivo o muerto, más si lo traen en silencio. Dicen que mató a una mujer blanca. Dicen que la amaba». Cuando el caballo desapareció entre los árboles, el pueblo exhaló lentamente. La señora López, pálida de furia, se volvió hacia el alguacil. «Dejaste que ese salvaje se la llevara. Ese criminal, simplemente, se fue con ella como si no valiera nada». «Ya no valía nada», murmuró el alguacil, pero su voz era débil. En algún lugar profundo entre los árboles, Nahual cabalgaba en silencio. La sangre de Rosalía empapaba su camisa. Ella temblaba contra él. Aún así, no se detuvo. Cabalgó hasta que San Roque fue solo un recuerdo atrás, y el desierto adelante no ofrecía promesas de paz, solo la posibilidad de algo más que la muerte. El sendero que Nahual seguía no estaba marcado en ningún mapa. Serpenteaba por cañones secos, bajo ramas espinosas, sobre colinas donde solo los coyotes se atrevían a aullar. Cuando el sol se hundió, sus últimos rayos se aferraban al horizonte como brasas moribundas, proyectando sombras largas sobre la tierra. Cabalgó sin hablar. Rosalía, inerte en sus brazos, no se había movido desde que dejaron el pueblo. Su respiración era superficial. La sangre se había secado en una costra rígida en su espalda y se filtraba en la camisa de cuero de Nahual. Él ajustó su peso con cuidado, evitando despertar el dolor, y siguió adelante. Cuando cayó el crepúsculo, el desierto se volvió frío. El viento silbaba entre las rocas como una advertencia. Nahual se desvió del camino y llevó a su caballo hacia la base de una meseta. Allí, entre 2 afloramientos, había una pequeña cueva apenas lo suficientemente grande para que un hombre se pusiera de pie. Desmontó y acostó a Rosalía sobre una manta doblada. No encendió fuego. El fuego atraía miradas. En su lugar, trabajó en la oscuridad, limpiando sus heridas con agua de un odre de piel de cabra. Ella se estremecía con cada toque, pero no despertaba. Nahual conocía el arte del dolor. Lo había aprendido joven, del ejército, de la traición, viendo a su pueblo morir de hambre mientras los tratados se convertían en cenizas. Pero esta muchacha, golpeada no en guerra sino en paz, había soportado algo que incluso él no había conocido.
la crueldad de aquellos que se llaman civilizados. Ella murmuró algo en sueños, un nombre, tal vez, o una oración. Él pausó, con el paño empapado en rojo en su mano. Susurró una palabra en apache, suave como una nana, y luego vendó su espalda con un trozo limpio arrancado de su propia camisa. La noche pasó lentamente. Rosalía despertó con un rayo de luz del amanecer pintando la pared de la cueva. Su cuerpo dolía desde dentro hacia afuera, pero fue el silencio lo que más la sorprendió. Sin voces, sin pasos. Solo una respiración, constante y cercana. Giró la cabeza ligeramente. Nahual estaba sentado en la entrada, con las piernas cruzadas, el cuchillo en su regazo, observando el paisaje como si esperara el fin del mundo. Intentó sentarse, pero jadeó. El dolor ardía como fuego bajo su piel. Él se volvió. «No te muevas». Su voz era áspera pero no cruel. Ella parpadeó desorientada. «¿Dónde estamos?», logró decir. «Seguros por ahora». «No debiste llevarme». Él se encogió de hombros. «Nadie más lo haría». Rosalía quiso discutir, pero las palabras le fallaron. Él le pasó un odre. Ella bebió con avidez, el agua corriendo por su barbilla. Cuando se lo devolvió, sus dedos rozaron los de él. Ambos se congelaron. «No me preguntaste», susurró ella. «No», dijo él. «¿Por qué?» Él la miró larga y fijamente. «Porque estabas muriendo». Ella no respondió. Simplemente se recostó, sus ojos fijos en el techo de piedra. En ese silencio, algo se asentó entre ellos. No era perdón, no era confianza, sino un frágil alto al fuego nacido de una soledad compartida. Para el tercer día, ella caminaba, lentamente, apoyándose en las paredes de la cueva. Nahual traía comida, raíces, bayas, una lagartija una vez. Nunca le preguntó sobre el pueblo. Ella nunca le preguntó por qué estaba allí. Pero en la forma en que vigilaba el horizonte, en cómo su mano siempre estaba cerca de su cuchillo, Rosalía sabía una cosa. Ambos estaban huyendo. Esa noche, mientras estaban sentados en la creciente oscuridad, ella habló de nuevo. «Mi madre era yaqui, de Sonora. La llamaban bruja». Nahual no giró la cabeza. «Llaman maldición a todo lo que temen». «Murió en una misión. Yo tenía 7 años». Él asintió una vez. «¿Y tú?», preguntó ella. No respondió. No esa noche. Pero por la mañana, antes de que el sol subiera, ella encontró un pequeño bulto fuera de la cueva. Un collar de cuentas de hueso y tendones, colocado suavemente donde ella pudiera verlo. No era una disculpa, era algo más antiguo que las palabras. Rosalía soñó con la misión otra vez. Paredes de piedra pintadas de blanco, cruces altas alzándose sobre campos de agave, y el zumbido lejano de monjas susurrando oraciones. Vio a su madre arrodillada en el altar, su cabello oscuro trenzado con hilo rojo, su espalda de espaldas. Una voz de hombre gritó, un alarido. Luego la imagen se disolvió en humo, y Rosalía despertó con lágrimas en las mejillas. El aire del desierto era seco y cortante, pero la cueva estaba cálida por el sol matutino. Nahual no estaba, de nuevo. Ella se levantó con cuidado, su espalda rígida pero sanando. Su mano aún temblaba, aunque no estaba segura si era por el dolor o el miedo que siempre seguía a sus sueños. Salió, parpadeando bajo la luz. La tierra se extendía sin fin. Tierra roja, piedra dentada, y cielos tan amplios que parecían un juicio. Nahual regresó cerca del mediodía, llevando un bulto envuelto en tela. Se lo entregó sin ceremonias. Dentro había conejo ahumado, tortas de maíz y un trozo de tela gastada para vendar. «No tenías que hacerlo», dijo ella. «Lo sé». Comieron en silencio, sentados en un tronco caído cerca de la cueva. Ella lo observó de cerca, la forma en que se movía, lento y deliberado, siempre consciente de su entorno.
No se inquietaba, no llenaba el silencio con palabras como hacían los hombres del pueblo. Su quietud era más ruidosa que su ruido. Después de la comida, ella preguntó: «¿Por qué estabas en San Roque?». No respondió al principio. Su mirada se desvió al horizonte. Ella pensó que la ignoraría, pero entonces habló. «Escuché que estaban subastando tierras. Tenía familia enterrada cerca de allí. Fui a ver si quedaba algo». «¿Y quedaba?». Sacudió la cabeza. «Solo cercas». Ella miró sus manos. «Quemaron las cosas de mi madre. Dijeron que eran paganas. Todo lo que tenía era una bolsa de hierbas y una canción que solía cantar». «¿Qué canción?». «No la recuerdo. Solo la forma en que tarareaba, como el viento entre hojas secas». Nahual cerró los ojos, como si pudiera escucharla. Después de un momento, dijo: «Mi esposa también cantaba, cuando nuestra hija lloraba». Rosalía contuvo el aliento. No esperaba ternura de un hombre cuyo rostro parecía tallado en piedra. «¿Qué les pasó?», preguntó suavemente. Su mandíbula se tensó. «Llegaron soldados para limpiar el territorio. Prometieron paz. Mi esposa les creyó. Me dijo que dejara de luchar». «¿Y lo hiciste?». Él asintió. «Por un tiempo. Construimos una casa cerca de un asentamiento blanco. Nuestra hija tenía 4 años». Hizo una pausa. El silencio se alargó. Rosalía no insistió. «Murió durante un ataque. Los mismos hombres que nos dieron tratados. Yo estaba cazando. Cuando regresé...». No terminó. Rosalía alcanzó su mano. Él no se apartó. Sus dedos eran ásperos, callosos, pero cálidos. «Lo siento», susurró ella. Él abrió los ojos. Nunca le había contado esa historia a nadie. Ella lo miró, realmente lo miró, y vio más que al forajido, al fugitivo, al guerrero apache. Vio a un hombre cosido por la pérdida. «No pertenezco a ningún lugar», dijo ella. Él sostuvo su mirada. «Yo tampoco». Esa noche, se sentaron junto a un pequeño fuego que Nahual se atrevió a encender, escondido por la sombra de la cueva. Rosalía tarareó una melodía que apenas recordaba, una suave canción que su madre solía cantar. Nahual cerró los ojos, escuchando. Por primera vez desde San Roque, ella sintió algo cambiar dentro de sí. No seguridad, sino presencia, como si su alma hubiera estado vagando, y ahora alguien la veía. Los días se fundieron, marcados solo por el ascenso y descenso del sol, el dolor en la espalda de Rosalía y el sonido de las botas de Nahual rozando la arena. Su refugio se convirtió en un ritmo, tranquilo, necesario, frágil. Vivían de raíces, conejo y silencio. Pero la tierra, como sus heridas, nunca permanecía quieta por mucho tiempo. Una tarde, el cielo cambió. Nubes llegaron desde el oeste como humo de un campo de batalla. Nahual entrecerró los ojos hacia el horizonte y murmuró algo en su lengua natal. Rosalía, sentada en una piedra plana trenzando su cabello, levantó la vista. «¿Qué dijiste?». «Lluvia». Ella inclinó la cabeza. «Nunca he visto lluvia en el desierto». «Primero la escucharás», dijo él, y se puso de pie. «Necesitamos refugio». Empacaron rápidamente. Nahual la llevó por un paso estrecho, subiendo una pendiente de piedra roja hacia una caverna más alta, más profunda que la anterior, con paredes que tragaban el sonido y aire que olía a fuego viejo. Justo cuando llegaron a su entrada, un trueno resonó como un látigo en el cielo. Rosalía se estremeció. El recuerdo de la plaza regresó. La voz del alguacil, el chasquido, las risas de la gente. Presionó una mano contra su pecho. Nahual la miró, sus ojos buscando. «Estás a salvo». «Lo sé», dijo ella, pero su voz era demasiado tensa para creerlo. La lluvia llegó fuerte. Gotas gordas golpeaban la tierra, convirtiendo el polvo en vapor. El viento aullaba entre las rocas,
trayendo el aroma de salvia húmeda y relámpagos lejanos. Dentro de la cueva se sentaron en silencio, observando la tormenta. El fuego que construyeron era pequeño, pero su calor llenaba el estrecho espacio entre ellos. Rosalía habló primero. Solía creer que Dios estaba mirando, que le importaba. Nahual no se movió, pero ella continuó. Cuando me ataron frente a la iglesia, él estaba callado. Tal vez nunca estuvo escuchando. Nahual miró las llamas. Mi pueblo dice que el Creador no habla, muestra. Ella se volvió hacia él. ¿Muestra qué? Dolor, muerte y la elección de seguir viviendo. Ella dejó que eso se asentara, como una piedra en el agua. Solía pensar que el sufrimiento hacía a las personas más fuertes, dijo ella. Pero ahora solo me siento vacía. Nahual finalmente la miró. Las cosas vacías pueden llenarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de algo más antiguo. Dolor, sí, pero también reconocimiento. Afuera, la tormenta se intensificó. La lluvia golpeaba la piedra como tambores. Dentro, el fuego crepitaba, bajo y constante. Ella se acercó a él, no con audacia, sino con firmeza. Sus dedos rozaron la cicatriz en su mandíbula. Él no se inmutó. ¿Por qué me salvaste?, preguntó ella. No respondió de inmediato. Su respiración era lenta. Luego, ¿por qué no gritaste? Ella parpadeó. He visto a muchos golpeados, dijo él. Hombres, mujeres, niños, todos gritaron, pero tú permaneciste en silencio. Ella tragó. Quise hacerlo, pero no podía permitírmelo. Lo sé. Rosalía se inclinó más cerca. El fuego parpadeaba en su rostro, proyectando oro en sus ojos. ¿Y ahora?, preguntó. Nahual extendió una mano, insegura pero firme, y acunó su mejilla. Su pulgar rozó la comisura de su boca. El gesto no fue un beso. Todavía no, pero tenía más peso que cualquier palabra. Ahora, dijo él, no tienes que estar sola. La cueva resonó con el viento, no con palabras, y afuera la tormenta rugía, limpiando el desierto, aunque solo por un momento. La tormenta pasó, pero el silencio que siguió no era paz. Era una advertencia. Nahual se había vuelto más inquieto. Sus ojos se dirigían a las colinas con mayor frecuencia. Caminaba el perímetro 2 veces al día, revisando huellas, ramas rotas, olores en el viento. Rosalía notó el cambio. Aunque no dijo nada, no necesitaba que lo hiciera. El silencio con Nahual era un lenguaje propio. Una tarde regresó con tensión en los hombros y sangre en la manga. «Estás herido», dijo ella, levantándose para encontrarlo. «No es mía», respondió él, y le entregó una pequeña bolsa de cecina. «Tenemos que movernos mañana. Alguien nos está siguiendo». El estómago de Rosalía se apretó. «¿Cuántos?» 3, tal vez 4. ¿Del pueblo? ¿O cazadores de recompensas? No importa, no se detendrán. Ella asintió. El miedo ya no la paralizaba. Ardía, en cambio, constante y listo. Ya había muerto una vez en esa plaza. Lo que venía ahora era solo supervivencia. Rompieron el campamento antes del amanecer. A mediodía, llegaron a un barranco bordeado de arbustos espinosos. Nahual la llevó a una grieta oculta detrás de una roca, un sendero estrecho tallado en la pared como una herida en la piedra. «Tendrán que bajar en fila», murmuró, colocando su rifle en su regazo. Rosalía se puso a su lado, sosteniendo una pequeña pistola que él le había dado esa mañana. Era fría, pesada, real. «¿Recuerdas cómo te mostré?», preguntó él. Ella asintió. «Cuando veas ojos, no esperes». No volvieron a hablar. El primer hombre llegó al atardecer, un explorador con un pañuelo rojo y botas ruidosas que crujían en la grava. No vio a Nahual hasta que fue demasiado tarde. Un disparo, limpio.
El segundo cargó rápido, con rabia en el pecho y una escopeta en la mano. Nahual rodó y disparó de nuevo, pero el hombre no cayó. Rosalía vio el destello de metal, el estallido de humo, y Nahual tropezó hacia atrás, con sangre floreciendo en su costado. El hombre levantó la escopeta de nuevo. Ella no pensó. Sus manos se alzaron, la pistola tembló. Un disparo. El tiro resonó en el barranco como un trueno. El hombre se sacudió, dejó caer su arma y cayó duro, levantando polvo en el aire. Nahual, con la respiración superficial, se apoyó en la pared. «Nunca dudaste». Ella soltó la pistola, corrió hacia él, presionó sus manos en sus costillas sangrantes. «Te dije», dijo, ahogada por la adrenalina. «Ya terminé de estar callada». Él intentó sonreír, falló. «Recuérdame no enseñarte demasiado bien». Rieron, sin aliento y rotos, pero el peligro no había terminado. Los últimos dos hombres llegaron poco después, más lentos, más cautelosos. Encontraron a sus compañeros y se detuvieron. Rosalía ayudó a Nahual a ponerse de pie. Él se negó a dejarla cargarlo, pero ella se mantuvo cerca. Escalaron por la parte trasera del barranco, usando raíces y rocas como escaleras. La noche cayó rápido, trayendo cobertura y más dolor. A medianoche, llegaron a un pequeño manantial escondido bajo una cresta. Nahual colapsó cerca del agua. Rosalía rasgó su camisa, limpió la herida y la vendó como él había hecho por ella. «Vivirás», susurró ella, aunque sus manos temblaban. «Qué lástima», rasgó él. Ella se acostó a su lado, con los ojos abiertos a las estrellas. Había tomado una vida, no para salvarse a sí misma, sino para proteger a alguien que una vez la había llevado lejos de la muerte, sin preguntar su nombre. No lloró, no se quebró. Ya no era solo una muchacha con la piel rota, ahora era su igual en fuego, y juntos arderían ante lo que viniera después. Pasaron 3 días antes de que Nahual pudiera caminar sin estremecerse. Su herida se infectó con el calor del desierto, pero Rosalía la cuidó con hierbas y paciencia. Machacó hojas que recordaba de la bolsa de su madre y susurró palabras sin significado pero que sentían como medicina. Se negó a dejarlo morir, no después de todo lo que habían sobrevivido. Se movían lentamente, cambiando distancia por secreto. La tierra a su alrededor se volvió más áspera, más vacía, sin árboles, sin sombra. Solo rocas que se desmoronaban bajo los pies y colinas que los vigilaban como centinelas. Luego, una mañana, Nahual se detuvo en una elevación y señaló. Allí, en un valle seco, estaban los restos dispersos de un pueblo. Paredes de adobe derrumbadas, postes ennegrecidos por el fuego y un pozo ahogado por maleza. El viento se movía por él como un fantasma buscando su nombre. Rosalía miró. «¿Este fue tu hogar?» «Uno de ellos», dijo él. Descendieron con cuidado. La tierra bajo sus botas se sentía sagrada y profanada a la vez. Dentro de lo que quedaba de una casa larga, Nahual se sentó en el polvo y sacó una bolsa gastada de debajo de una piedra. Dentro, 2 plumas de águila, un caballito tallado y un brazalete de cuentas de una niña, desvaído pero intacto. Lo sostuvo con suavidad, como si aún estuviera vivo. «Ella tenía 5 años cuando hizo esto», dijo. Rosalía se agachó a su lado, cuidadosa de no interrumpir. «Enterré a mi esposa bajo ese árbol», dijo, señalando un tocón de mezquite retorcido. «Y a mi hija a su lado». Rosalía contuvo el aliento. «Murió de fiebre. Pedimos ayuda. El ejército se negó. Dijo que no atendían a mestizos». «Lo siento», susurró ella. Los ojos de Nahual se oscurecieron. «Dijeron que podíamos quedarnos, que estaríamos a salvo. Nos trajeron comida durante 2 inviernos. Luego, una primavera, no vinieron. Llegaron soldados en su lugar». Cerró la mano alrededor del brazalete. «Lo quemaron todo, dijeron que era necesario, lo llamaron progreso». Rosalía tocó su brazo. «Y tú sobreviviste». Él la miró.
No quería. Ella no habló. No había nada que decir. Pasaron la noche allí. Sin fuego, solo el calor de la presencia del otro. Rosalía apoyó su cabeza en su pecho, y él la rodeó con su brazo bueno. ¿Te arrepientes de salvarme?, preguntó en la oscuridad. No, dijo él, incluso con la sangre en nuestras manos. He vivido con sangre durante años. La tuya es la primera que importó. Ella cerró los ojos. Su espalda aún dolía. Las cicatrices nunca se desvanecerían. Pero tampoco esa noche. La verdad entre ellos, cruda y no dicha. Por la mañana despertó con el olor a piedra húmeda. Había llovido suavemente, inesperado. El cielo, una vez duro e implacable, lloraba quedamente sobre las ruinas. Se pararon juntos en el amanecer gris, el viento presionando sus ropas contra la piel. «No podemos quedarnos aquí», dijo ella. «No», acordó él, «pero podemos dejar algo atrás». Juntos enterraron el brazalete bajo el mezquite. Nahual cantó algo bajo, una canción matutina, rota y áspera, pero llena de memoria. Rosalía no entendió las palabras, pero las sintió en sus costillas. Mientras se alejaban, tomados de la mano, Rosalía miró atrás una vez, no para lamentarse, sino para recordar. Ya no eran solo fugitivos, eran el último aliento de un mundo borrado, y el primer paso de algo nuevo. Estaban dormidos cuando llegaron los perros. El ladrido de advertencia resonó solo una vez antes de que la cueva se llenara de gritos. Nahual se levantó de un salto, buscando su rifle, pero las botas ya pisaban dentro. La luz de las antorchas salpicó las paredes. Los hombres entraron como hormigas por la entrada angosta. «¡No se muevan!», gritó alguien. «¡Manos arriba!». Rosalía alcanzó a Nahual, pero una bota le golpeó las costillas, derribándola. Un golpe en la sien de Nahual lo hizo caer duro. La sangre siguió. El mundo giró. Cuando volvió en sí, sus muñecas estaban atadas y su boca seca como hueso. El sol estaba alto otra vez, siempre vigilante, siempre cruel. Estaban en un carro ahora, traqueteando por un camino de tierra. El campanario de San Roque perforaba el horizonte como un puñal. Los hombres hablaban libremente a su alrededor. «El alguacil estará contento», dijo uno. «Ha estado pidiendo justicia. Ella mató a un hombre. Era local». «Era escoria», murmuró otro, «pero a un blanco». Rosalía no dijo nada. Sus ojos se fijaron en los de Nahual. Estaba magullado pero consciente, silencioso como siempre. Pero ahora había algo diferente. No miedo, resolución. El pueblo se reunió antes de que llegaran. La noticia se había propagado como fuego. La muchacha que huyó, el apache, el forajido que se la llevó, las muertes, el pecado. Fueron arrastrados frente a la iglesia otra vez, con las muñecas atadas, frente a las mismas escaleras donde Rosalía había sangrado semanas atrás. El pastor estaba de pie con su túnica, el alguacil a su lado. La señora López dio un paso adelante, vestida de negro, el velo apretado alrededor de su rostro. «Esa muchacha asesinó a un hombre a sangre fría», siseó. «Y él», señaló a Nahual, «es buscado por matar a la esposa de un coronel. Es un salvaje, un ladrón, un demonio». La multitud murmuró. «Tendremos un tribunal», dijo el alguacil. «Es el camino cristiano». Nahual rió solo una vez, bajo y amargo. Los ojos de Rosalía ardían. Dio un paso adelante, con las manos aún atadas. «Quiero hablar». El alguacil dudó. «¿No estás...?» «Dije que quiero hablar». La multitud se calló. Rosalía los miró, los mismos rostros que la habían visto sangrar, y no hicieron nada. Sintió sus rodillas debilitarse, pero se mantuvo firme. «Me golpearon sin juicio. Me llamaron ladrona, bruja, menos que humana. Todo porque mi piel es más oscura, mi voz más suave, mi madre diferente». Nadie se movió.
Fui leal, serví, limpié sus pisos, recé en su iglesia, y aún así me dieron la espalda. Su voz se alzó. Pero él, dijo, señalando a Nahual, hizo lo que ninguno de ustedes se atrevió. Me levantó. No preguntó si era culpable. No le importó que sangre corría por mis venas. Me vio rota y me cargó. El pastor se movió incómodo. Algunas mujeres bajaron la mirada. He visto más honor en el silencio de un hombre perseguido que en todos sus himnos. Se volvió hacia el alguacil. Adelante, júzguennos, pero entiendan esto. Prefiero morir al lado de un hombre que me vea vivir en un pueblo que nunca lo hizo. El silencio cayó como una piedra. Alguien tosió. Un niño gimió. Un anciano se quitó el sombrero. El alguacil se rascó la barba. Nos reuniremos de nuevo al atardecer. Fueron arrastrados de nuevo, pero esta vez los murmullos habían cambiado. Susurros no de culpa, sino de vergüenza. En su celda, Rosalía se sentó cerca de Nahual, apoyando su cabeza en su hombro. ¿Crees que nos colgarán?, preguntó. Tal vez. ¿Tienes miedo? No, ella sonrió. Yo tampoco. La celda era fría y olía a óxido y sudor viejo. Nahual estaba sentado contra la pared, con los brazos cruzados, mientras Rosalía yacía acurrucada en un banco de madera. No habían hablado en horas. No había nada más que decir. Afuera, el pueblo preparaba su veredicto. Al atardecer, las campanas de la iglesia sonaron. No en celebración, no en luto, en anticipación. La plaza se llenó otra vez. Las linternas parpadeaban. Rostros, familiares y asustados, se reunieron para presenciar el capítulo final de una historia que habían escrito sin consentimiento. El alguacil abrió la puerta. «Vamos». Rosalía salió primero, su columna recta, su barbilla alta. Nahual la siguió, cada paso lento pero firme. Sus muñecas aún estaban atadas. Un delgado rastro de sangre de su herida reabierta manchaba el suelo detrás de él. No se inmutó. Fueron llevados al centro de la plaza. Esta vez no había poste, ni látigo, solo una plataforma de madera elevada. El pastor carraspeó. Hemos deliberado. Los crímenes son graves. Hubo muertes. Se rompieron leyes. La señora López estaba al borde de la multitud, temblando de satisfacción. Pero, continuó el pastor, hemos escuchado testimonios que cuestionan la naturaleza de esos crímenes. ¿Y nosotros? Un disparo resonó. El caos estalló. Gritos perforaron el crepúsculo. Los hombres se lanzaron al suelo. El alguacil alcanzó su revólver. Demasiado lento. Un hombre irrumpió entre la multitud, con el arma levantada. Uno de los cazadores de recompensas que los habían rastreado. Su rostro estaba enrojecido de rabia. Apuntó el cañón directamente a Rosalía. «¿Crees que puedes escapar?», gritó. «Ella mató a mi hermano». Rosalía se congeló. Nahual se movió. En un solo movimiento, se arrojó frente a ella. La bala le dio en el pecho. El tiempo se detuvo. Rosalía lo atrapó mientras colapsaba. La sangre floreció en su camisa, caliente y rápida. Sus ojos encontraron los de ella, aturdidos pero aún ardientes. «No», susurró ella, presionando sus manos en la herida. «No, no, no». El alguacil disparó 2 veces. El cazador cayó. La multitud retrocedió. Pero el verdadero drama ya había sucedido. Rosalía sollozó, meciendo a Nahual en sus brazos. «Dijiste que no tenías miedo». Él sonrió débilmente. «Todavía no. No puedes morir. No así. No ahora». Su respiración se volvió más lenta. Tú fuiste lo único que salvé. Salvaste más que a mí». El pastor dio un paso adelante, vacilante. «Déjanos ayudar». Rosalía lo fulminó con la mirada. «¿Ahora?» El viejo sacerdote bajó la cabeza. «Todos cargamos con culpa». «Entonces cárguenlo». Los hombres se apresuraron a levantar a Nahual. Él gruñó pero no se resistió.
Rosalía lo siguió de cerca, con la mano en la de él, sus ojos desafiando a cualquiera a detenerla. Lo llevaron a la iglesia, el mismo lugar que había ignorado su dolor. Ahora se convertía en un refugio. Llegó el médico del pueblo, con vendas, morfina, oraciones murmuradas. Durante horas solo hubo espera, y cuando amaneció, Nahual abrió los ojos, vivo. Rosalía lloró de nuevo, esta vez no de pena. El alguacil los visitó esa mañana. Se quedó torpemente en la puerta. «No los perseguiremos», dijo. «Son libres de irse». Rosalía no le agradeció, solo asintió. Mientras el alguacil se giraba para irse, se detuvo. «No sé qué pensar de todo esto». «No tienes que hacerlo», dijo ella. «Solo recuérdalo». Y lo hizo. Todos lo hicieron. Pasaron 6 semanas. El pueblo de San Roque intentó volver a la normalidad, pero algo había cambiado. Los bancos de la iglesia estaban más silenciosos. Los susurros en la tienda general eran más suaves. Los niños aún jugaban en la plaza, pero ahora a veces miraban hacia las colinas, como esperando ver un caballo negro en la cresta. Rosalía y Nahual no se quedaron. La mañana después de que el alguacil los liberó, cabalgaron hacia el oeste. No hacia ningún pueblo, sino hacia el horizonte, donde nada estaba prometido, y nadie los esperaba. Nahual aún estaba débil. La herida de bala era profunda, pero se mantenía erguido en la silla. Rosalía se mantenía cerca, siempre un paso detrás o a su lado, nunca más abajo. Encontraron un cañón entre mesetas donde el viento cantaba a través de la piedra, como una voz llamando a casa. Allí construyeron algo pequeño, no una casa, no un asentamiento, un comienzo. Levantaron una tienda, luego reemplazada por paredes de adobe que Rosalía moldeó con la ayuda de Nahual. Día a día trabajaban, sin planos, sin esquemas escritos, solo manos, tierra y terquedad. Pronto llegaron otros, una viuda con 2 niños, un hombre con cicatrices en el rostro que nunca hablaba, un muchacho con ojos demasiado viejos para su edad. La palabra se había extendido. Había un lugar, tranquilo, sin reclamar, donde los no deseados podían plantar algo y no ser quemados por ello. Nunca lo llamaron pueblo. No tenían alguacil, ni iglesia, ni juez, pero había comida, fuego, risas y trabajo. Mucho trabajo. Una tarde, Rosalía estaba fuera de su casa, observando el sol sangrar oro sobre las rocas. Nahual se acercó a su lado, su brazo ahora lo suficientemente fuerte para sostener una herramienta todo el día. Había tallado un pájaro de madera, pequeño, tosco, pero orgulloso, y lo colocó en el poste junto a su puerta. Ella apoyó su cabeza en su hombro. «¿Alguna vez extrañas el mundo viejo?», preguntó él. «El que nunca nos quiso». Sacudió la cabeza. «Nunca nos vio». La risa de una niña resonó detrás de ellos. La hija de la viuda, descalza, perseguía una gallina por el patio. Rosalía sonrió. «Tal vez escribirán historias sobre nosotros». «No», dijo Nahual tomando su mano. «Escribirán historias sobre ellos mismos, porque vivimos». Una noche, mientras estaban en la cama, la hija de la viuda tocó suavemente la puerta. Sostenía un pequeño dibujo. Rosalía con una trenza, Nahual con plumas en el cabello, una casa detrás de ellos. «¿Están casados?», preguntó, con los ojos muy abiertos. Rosalía rió. «Más que eso». La niña inclinó la cabeza. «¿Qué es más que casados?». Nahual se agachó a su lado. «Cuando eliges a alguien, y sigues eligiéndolo, incluso cuando es difícil». La niña asintió solemnemente, luego corrió a mostrarle a su madre. Se sentaron afuera hasta que salieron las estrellas. El desierto, alguna vez un lugar de exilio, ahora susurraba nanas a través del viento. Rosalía lo miró. «¿Todavía crees que no pertenecemos a ningún lugar?». Él besó su mano, un gesto suave y deliberado. «Pertenecemos el uno al otro», dijo. Y eso fue suficiente. A veces,
El mundo rompe a quienes nunca tuvieron oportunidad de empezar. Pero incluso en los lugares más duros, en pueblos que olvidan, en desiertos que queman, en corazones cubiertos de cicatrices, hay una posibilidad para algo más profundo. Dignidad, redención y un amor que no pide nada más que la verdad. Rosalía y Nahual no pertenecían a ningún lugar, pero en el otro encontraron algo raro, algo más fuerte que la sangre, la tradición o la vergüenza. Una tranquila resistencia contra los roles que el mundo intentó asignarles. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que no pertenecías hasta que alguien realmente te vio? Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia se quedó contigo? Nos encantaría leer tu reflexión. Y si esta historia te conmovió, no olvides darle like, compartirla y suscribirte para más historias.